Bienvenidos a Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Nexo es un espacio donde exploramos las conexiones entre la teología y la vida cotidiana, buscando cómo verdades profundas pueden guiar nuestros pasos. Bienvenidos a Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Yo soy Meche, voy a ser su anfitriona del día de hoy y estoy acá con Fátima Laureiro. Fati, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Qué bendición tenerte con nosotros hoy. Así que, bueno, vamos a dejar que te presentes para todos los que nos están escuchando. ¿Quién es Fátima Laureiro? Bien, es difícil presentarse, pero bueno, yo soy secretaria administrativa acá en el seminario hace mucho tiempo, ya hace unos 7 años y algo que trabajo, tengo el privilegio de trabajar sirviendo desde esta institución, pero a su vez hago un montón de cosas más dentro de... Bueno, lo primero, estoy casada con Santi hace unos 3 años y estamos esperando un bebé ahora, así que entrando en esta etapa de la maternidad. Queremos que sepan que en este podcast somos 3. Somos 3, sí. Va creciendo el podcast. Sí, cada vez más. Sí. Y bueno, juntos servimos en nuestra iglesia local en el área de las nuevas generaciones, con jóvenes hace mucho tiempo y en el Ministerio de la Alabanza. Así que nada, felices de poder servir desde diferentes áreas al pueblo de Dios. Buenísimo, Fati. Para mí también es una bendición estar haciendo este podcast junto a vos. Trabajamos juntas, como se habrán podido dar cuenta. Así que bueno, vamos hoy a hablar de arte. Y bueno, quería preguntarte primero un poco qué definición podemos darle a esta palabra tan grande, tan abarcativa, arte. ¿Qué es el arte? Es difícil, ¿no? Es muy difícil definirla porque hay muchas formas de verlo. Yo me atreví a hacer como una definición cortita para que sea más fácil. Y es que el arte es una forma de comunicación que se da a través de diferentes expresiones. Es una forma de comunicar, básicamente. ¿Y cuál es tu vínculo, Fati, con el arte? Bien, mi vínculo académico es que soy licenciada en diseño y comunicación visual, estoy en ese rubro, y yo mi vínculo ministerial es un poco en la alabanza y en la creatividad en el Ministerio de los Jóvenes, ¿no? Con los jóvenes y las nuevas generaciones en general. Bien. Y en esto de, qué es el arte y esto tan grande que a veces lo vemos lejano, ¿no? Pero ¿cómo podemos ver al arte como parte de nuestras vidas? Bien, el arte está en todo. Cuando pensaba en este podcast, se me ocurría esto de cuando hablamos siempre del séptimo arte, no el cine como el séptimo arte. Y yo decía, pero nunca hablamos de los otros 6, ¿no? Ajá. Entonces... Ilustranos. Para que sepan, los otros 6 son la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la danza y la literatura. Pero no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasó que esto me queda muy corto en terminología, ¿no? Me falta un montón de arte acá, que en realidad la vemos mucho más presente. Entonces, para mí esto abarca un montón de subcategorías más, que en el caso de la pintura no siempre es como en un lienzo rectangular, en un caballete, ¿no? Que a veces tenemos como esa idea, sino que también existen los murales. Hoy por hoy hay mucha arte gráfica en todo lo que es aparatos digitales, en la tecnología. Es más, se venden cuadros, ¿no? A través de la tecnología. Después, una de las artes que me parece que a todos nos gusta es el arte culinario. Bueno, pero pienso que sí, podrán confirmar luego desde el otro lado, pero me animo a decir. Tal cual, y a mí... Esto me llevó a pensar en el podcast que hicieron con Hanna hace un tiempo de la hospitalidad, de lo importante que es en nuestra vida cotidiana el arte culinario también. Entonces, como que encasillar el arte en estas 7 formas de expresión me parece que queda un poco corto y podemos seguir investigando muchas cosas más que atraviesan nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, también el desafío de estar atentos, ¿no? Sí. De cómo nos vinculamos con el arte día a día. Sí. Obviamente, como vos decías del cine, ¿no? Bueno, sí, no todos los días vamos a ver una película, pero todos los días vamos a interactuar con arte. Sí,
de diferentes formas. Entonces, qué interesante esto, lo que me lleva a esta pregunta, ¿no? Que tiene que ver con el objetivo también de este podcast de Nexo. ¿Qué pasa con el arte y la fe? Es todo un tema, ¿no? Hay como... Es todo un tema. Sí, hay diferentes posturas y no vamos a entrar en eso porque no es la idea. Pero sí, cuando yo pensaba en esto, me acordaba cuando en Éxodo Dios le dice, no lo voy a leer todo, pero para que lo sepan ahí en Éxodo 31, del 1 al 5, Dios le habla a Moisés y le dice que va a llamar a Bezalel, ¿no? Y a Bezalel le dice, le voy a llenar de espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento y toda clase de arte. Entonces, como Dios también da esto, da el arte para desarrollar. En este caso, dice, ¿no? Para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata. Hablando de que el arte no podemos encasillarla, bueno, esto es un poco. Pero incluso ya si nos vamos a Génesis, en 1, el 26, 27, y primero si vemos toda la creación es una forma artística muy linda de Dios. Creo que cualquiera de nosotros mira para cualquier lado y no deja de asombrarse en su creatividad. Y en el Génesis 1, del 26 al 27, dice que Dios nos dio esto, ¿no? Dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y es interesante porque significa que nosotros también tenemos esa creatividad y esa posibilidad de desarrollar arte desde el Génesis. No solo Dios nos da, como en el caso de Bezalel, en este caso, sino que ya de la forma que fuimos creados o diseñados es para hacer arte. Me parece muy interesante esto porque implica esto de la creatividad, lo hablábamos antes, ¿no? Cuando charlábamos sobre el podcast, sobre este episodio, sobre cómo iba a ser. Y esto de la creatividad no como algo opcional, como voy a ser creativo, me voy a poner creativo. Entonces sabemos que es una expresión y obviamente es válido y tiene que ver con capaz dejar volar un poco más la imaginación. Pero sin embargo esto tiene que ver con la creatividad como la forma en que fuimos hechos, como algo, como el paquete que vino de fábrica en nosotros, ¿no? Y quizás muchas veces, esto también lo hablábamos antes, podemos ver el arte como una expresión de cosas que de repente no nos representan o que, ¿no? O sea, sí. Muchas veces los que son más críticos pueden alegar esto de, bueno, esto no nos representa, va más hacia el libertinaje, bueno, tiene algunas expresiones. ¿Qué podemos conversar con esto? Sí, sin duda que el arte muchas veces se utiliza de una forma que no encaja, digamos, con la forma en que fuimos diseñados, ¿no? Estamos en una sociedad caída, estamos en una humanidad caída. Inevitablemente eso trasciende todas las áreas de nuestra vida. Lo vemos incluso en cómo se usa el cuerpo muchas veces, ¿no? Sí. Y significa que el cuerpo es malo, ¿no? Porque Dios lo creó. Entonces, creo que el primer paso es identificar de que hay partes de la humanidad que están corrompidas, pero eso no significa que Dios no pueda redimir el arte, ¿no? El arte que puso en nosotros y que no haya un valor mayor en eso que Él diseñó de entrada. Yo cuando diseño algo, lo sueño, ¿no? Lo imagino, quiero comunicar algo. Cuando Dios nos diseñó, Él quería comunicar arte, ¿no? Veía el paquete completo de nosotros y no solo solo va a caminar, ¿no? Sino que veía todo ese paquete completo. Creo que el diseño perfecto de Dios es redimido. Cuando nosotros llegamos a Cristo, también la faceta artística que Él puso en nosotros tiene la posibilidad de ser usada para su gloria, ¿no? Sí, esto que decís, cuando usamos esta frase de Dios ve el cuadro completo, sí, ¿no? Y bueno, tiene que ver con eso precisamente, el cuadro completo en dimensiones que nosotros quizás ni siquiera podemos contemplar, porque bueno, además de las dimensiones que manejamos como humanos, o sea, el tiempo, ¿no? Y todo, cuando hablamos también de que no es el plan B de Dios, todo, la redención y demás, entonces tiene que ver con que, o sea, Dios ve todo y hizo las cosas y hace las cosas de forma que encajen unas con las otras. Y eso, bueno,
Es arte. Es arte, sí. No tiene otra palabra. Tal cual. Y también me lleva el arte como manera de servir, ¿no? En Gálatas 5:13 dice así: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen la libertad como para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Entonces, nosotros podemos pensar que la expresión del arte, por supuesto, puede ser usada de cualquier forma, como cualquier otra expresión, como decías, pero qué lindo poder usarlo al servicio de Dios y los unos a los otros por amor. Como vos decías, bueno, esto nos lleva un poquito al episodio de la hospitalidad, ¿no? Porque al final es eso, el uso del arte culinario al servicio por amor. Tal cual. Y yo cuando pensaba en eso también, si bien hay muchas formas de posturas al respecto, hay muchas cosas, muchas formas artísticas, formas de expresión artísticas que están dentro de la iglesia y las tomamos como súper normales, ¿no? O sea, creo que la música está siempre, en las obras de teatro pienso en los niños, todo eso es algo que está en el servicio y que es normal. Entonces, ¿por qué las otras áreas del arte no? Capaz que también preguntarnos cómo involucrar estas otras áreas de arte en el servicio, como hablamos recién, en el culinario, que quizás es como el más fácil de identificar en servicio, pero pienso que el arquitecto, cuando diseña algo funcional, algo que se adapta a la movilidad de alguien, también está haciendo un acto de servicio y que puede surgir también desde nuestras comunidades. Tiene que ver también con Dios como artista, ¿no? Porque nosotros podemos identificar cosas que estén más presentes del arte en nuestras comunidades, algunas otras expresiones que estén menos presentes, y bueno, obviamente eso va a pasar naturalmente porque no va a estar todo súper representado. Sí. Y creo que también hay cierta dinámica en eso, a veces algunas más representadas, otras en otro tiempo eso cambia y demás, pero Dios como artista siempre está representado. Sí. La Biblia como arte. Sí, tal cual. La Biblia es increíble. O sea, cuando empezás a investigarla ves que Dios usó cosas que nosotros nunca hubiésemos usado. Yo me traje una frase de un libro que se llama Despierta tu creatividad, de Les Christie, y dice: Dios usó rocas, varas, lodo, agua, leones, pescados, no sé, es un montón, ¿no? La cita, pero langostas, cerdos, semillas. Sí, wow. Y esto es como solo un fragmento de lo que podemos ver, pero cuando nos podemos investigar la Biblia, Dios hizo cosas de maneras que nosotros no hubiésemos hecho. Él vio la historia completa y dentro de esa historia completa hizo muchas cosas creativas que de algún modo nos han tocado, trascendido a cada uno de nosotros, ¿no? Cuántas veces, no sé, yo pienso en cuando abre el mar. Sí. Es impactante y como el poder de Dios a través del arte también. La creatividad, ¿no? Y también, bueno, las figuras literarias que han usado los diferentes géneros literarios, sí, en los que está escrito. O sea, sabemos que tenemos canciones, sabemos que tenemos, poesía, sabemos que tenemos, o sea, es tan, narración. Sí. Hay tanto. También hablábamos del humor. Sí. ¿No? Sí. A veces nos da como esto de hablar del humor de Dios, porque sí, pero realmente qué lindo que es poder ver a Dios en todas las expresiones de arte de manera santa. Sí. Y que sin duda, cuando hablamos del humor, hablamos cuando escupe, ¿no? Y hace lodo, que parece como muy loco. Y eso sanó a una persona, ¿no? Es como lo que es no limitarse en las formas de expresión, en la forma de ver a Dios y en la forma de vivir estas experiencias en la palabra, ¿no? Que si estamos abiertos también a identificar el arte y permitir que nos comunique algo, quizás encontremos muchas cosas más increíbles. Y hablando de lo que comunica, porque me estaba pensando mientras te escuchaba, esto de que, claro, no era
previsible lo que Jesús iba a usar, porque claro, lo importante no era eso, sino que lo que quería comunicar era otra cosa, apuntaba a otra cosa. Entonces, ¿qué queremos comunicar nosotros, los cristianos, con el arte? Creo que esa es una de las primeras preguntas que cada vez que comunicamos tenemos que hacernos, ya sea que la hagamos de forma artística o simplemente con, no sé, un estado en WhatsApp escrito, ¿no? Es como, nosotros tenemos un mensaje claro que es el hacer discípulos, el llevar el evangelio donde nos encontremos. Entonces, basado en esa premisa, ya tenemos mucho para decir y tenemos muchas opciones para hacerlo. Hoy podemos descubrir que hay más que 7 formas artísticas de hacerlo, o que solo a través de una forma que ha funcionado hasta ahora. No sé, creo que incluso a mí me impacta mucho cuando Jesús va hacia la mujer samaritana, ¿no? Él va hacia allí a hablar con ella, a encontrarse con ella. Y quizás hoy necesitamos personas que vayan a facetas del arte, a áreas en el arte que otros no vamos a poder llegar, ¿no? No todos vamos a llegar a hacer diseño de indumentaria y a las pasarelas de moda, pero quizás algunos de los cristianos sí, y llegué a ese público que yo no voy a llegar. Entonces, lo importante que es el también dejar que este mensaje que yo tengo trascienda las barreras culturales o las barreras artísticas, por llamarlo así, porque el tema es el arte hoy, que nosotros mismos nos impusimos. Yo no voy a llegar a quien hace freestyle porque no sé hacerlo, pero sí hay muchos de nuestros hermanos que lo están haciendo y lo hacen muy bien y pueden llegar a un público a comunicar este mensaje increíble de una manera muy creativa. Así que el arte en función de la Gran Comisión. Exacto. Sí. ¿Y cómo podemos, Fati, desarrollar esto en nuestras comunidades? Yo creo que ese es un punto, bueno, el tener claro el mensaje. Necesitamos artistas que sean cristianos, que tengan bien claro lo que son y sean sensibles a las artes. Necesitamos desarrollar esto, necesitamos identificarlos y apoyarlos. Creo que es verdad, no todos nos vamos a desarrollar quizás en áreas artísticas. Yo creo que Dios lo puso a todos, pero sí es verdad que no todos lo desarrollan. Pero hay personas que podemos identificar en nuestras comunidades, que tienen el deseo de hacerlo, que se han capacitado para hacerlo. Y bueno, como iglesia global, tenemos que apoyarlos, ¿no? Yo me escribí acá acompañarlos, ¿no? Escuchar sus canciones, ver sus obras, actuar en sus películas, comer sus comidas. Todos van a estar de acuerdo con esa parte. Creo que en ese arte no hay objeciones. En ese nos sumamos todos. Pero cuando llega el momento de que el arte sea dejado llevar por emociones o que vemos que el mensaje no está siendo claro, como participamos en ese proceso, tenemos la capacidad de decir, mira, te estás alejando del mensaje. ¿Pero por qué? Porque caminamos con el artista, estuvimos con ellos. Apoyamos sus ideas, ¿no? Estuvimos sosteniendo una luz mientras grababan algo. A mí mucha gente me ayudó en el proceso de estudio, mucha gente actuó en mis cortometrajes, se prestó para que yo pudiera sacarle fotos y esas personas han acompañado mi proceso de desarrollo creativo. Quizás muchas veces no me entendían, pero en el momento que te desvías un poco o que el mensaje está siendo mal dado por alguna forma, porque lo estamos dando de alguna manera, esa persona que te acompañó puede venir y decirte, mirá, me parece que es por acá. Claro, se va a haber generado una confianza, una credibilidad también de que no estás intentando como decirle que lo que hace no está bien o no sirve, sino que es simplemente una retroalimentación. Exacto. De lo que está pasando en este momento, ¿no? Creo que una de las cosas que también es bueno, ahora estábamos bromeando de, bueno, nos apuntamos todos a probar las comidas, pero esto implica que no es solo probar cuando la torta salió rica. Sí. Entonces, no, y pongo ese ejemplo porque, claro, es muy elocuente el hablar de comida, ¿no? O sea, la comida o sale rica o a veces no sale bien.
Y eso no, creo que todos podemos sentirnos identificados, quizás algo que haya salido mal. Y bueno, va a haber esos tiempos hasta para la persona con mayor potencial, porque es así que se desarrolla, que se crece. Y entonces también estar en esos momentos, ¿no? Sí. Porque, bueno, es parte. Es parte, sí. Es parte. Y no pensar que por eso, entonces, anula todo lo demás. Tal cual. Y que el arte se desarrolla, ¿no? Yo cuando empecé a diseñar no sabía, o sea, me ponía un lienzo en blanco y no sabía por dónde iniciar. Pero obviamente tuve que trabajar, que buscar información, que llenarme de conocimiento que me diera la posibilidad de yo poder diseñar o por lo menos transmitir, comunicar de mejor manera lo que yo quería transmitir. Entonces, nunca es de la noche a la mañana. El músico no empieza tocando la guitarra con todas las notas y combinando todos los tiempos. No, tiene un proceso. Entonces, apoyar los procesos. Apoyar los procesos es fundamental y no decir, no, miremos con futuro, como ese diseño final que Dios ya está viendo, esa obra completa que Dios está viendo y que esa persona puede transmitir el mensaje en lugares que donde seguramente el resto de nosotros no. Y pensaba en dos cosas que también hemos conversado. Por un lado, muchas veces tenemos, también nosotras trabajando con nuevas generaciones, quizás siempre tendemos a decir, bueno, miremos a las nuevas generaciones, prestemos atención, no dejemos por fuera, son además del futuro el presente, bueno, y estas cosas que siempre nos encontramos diciendo. Pero en esto creo que también es importante mirar como en toda dirección, porque quizás cuando hablamos del arte, naturalmente se ve a las nuevas generaciones. Sí. Pero no importa de qué generación seas, y no importa la edad que tengas, no es tarde para estar atento al arte, para sensibilizarte, para crear, para ejercer la creatividad, porque como decíamos, viene en el pack, ¿no? Sí. Entonces, obviamente no se trata de forzar y de pensar que entonces uno va ahora a hacer una película, pero no es necesario eso, sino en lo cotidiano, poder ver en las pequeñas cosas. Entonces, no importa la edad que tenga el oyente o el entorno del oyente, en nuestras comunidades, no importa la composición de la comunidad, ya sea que sea de más gente mayor, de gente más joven. Esto tiene que ver con cómo Dios nos creó, ¿no? Sí, y capaz que incluso eso, cambiar la forma en que lo vemos y decir, bueno, yo quiero servir, entonces va a cambiar la forma de decir, no, yo quiero ser artista, ¿no? Pienso que si decimos, bueno, yo quiero servir y hacerlo con excelencia, entonces de repente tenés poemas guardados y que pueden llegar a impactar una vida, o hiciste un cuento que puede alimentar, no sé, las nuevas generaciones, a los niños. Si te gusta actuar, quizás hay un monólogo que pueda ser impactante, y no específicamente para verte como el artista, sino para servir a quienes hoy Dios te da el privilegio de hacerlo. Creo que también dentro de las cosas que necesitamos es generar esos espacios de desarrollo dentro de nuestras comunidades. Y verlo también como, bueno, en el espacio que tengamos. Me acuerdo que también en el episodio con Chelo hablábamos de esto. Bueno, quizás tenés una muy linda manera de decorar o una forma creativa de servir el café. Sí. Y bueno, ejercer eso es parte. Y esto otro, lo anterior, decía también pensando en que no vayamos a esos lugares de, pero a mí ya se me pasó para... No. A nadie se le pasó el tiempo, porque mientras estamos acá, aún es tiempo. Sí, por eso también estás escuchándolo. Quizás necesitabas como ese ánimo para... empujoncito. Claro, para intentarlo. Y también lo que hablábamos de no tenerlo como opción, ¿no? Y muchas veces lo vemos en las clases, en el seminario. O sea, no es necesario, no es que nos vamos a anotar, por ejemplo, una clase de arte
necesariamente para ejercer o para practicar algo de esto. Quizás en algo que para nosotros a priori no tiene nada que ver. Y es estudiar, y nosotros pensamos estudiar, bueno, vamos a leer y vamos a escribir. Sí. Pero no es siempre así, tenemos realmente pruebas, créannos, de esto, que hay formas creativas de tantas formas, bueno, valga la redundancia, hay tantas maneras en que se puede expresar que, bueno, lo vemos en los proyectos creativos, lo vemos, y es hermoso ver ese proceso, ¿no? Bueno, y que comunica también, ¿no?, experiencias. Nosotros tenemos acá en el seminario un evento que se llama Inspirarte, que es un poco las tareas que los alumnos hacen, las exponen. Y yo me acuerdo del año pasado escuchar poemas que realmente te emocionaban porque había sido un encuentro entre la persona y la palabra que primero había transformado por dentro, se había aplicado de una forma que después me lo transmitió a mí, seguramente a todos los que estábamos ahí. Entonces a veces no sabemos el impacto que pueda llegar a tener ese proceso de creación que tenemos nosotros con Dios. Y bueno, hablando del inspirarte, ¿no? Es decir, pudimos ver poemas, pudimos ver canciones, pudimos ver cuadros, pudimos ver, manualidades de diferentes formas, dibujos, arte culinario. Y un mensaje a través del arte culinario. Exacto. Porque bueno, fue todo era, y un juego, me acuerdo también, y bueno, tantas cosas más, ¿no? Y las que vendrán, pero de verdad que qué lindo es poder ver eso y tener el arte y la creatividad como desafío cotidiano. Sí. Y eso me lleva a, un poquito el mensaje de cierre. Sabemos que para cerrar siempre tenemos algo especial. Y tenemos un desafío. Sí, es un desafío. Para la comunidad de oyentes. Sí, queremos desafiarlos a que puedan hacer arte desde donde están, desde lo que tienen, desde esas ideas que a veces capaz que las ignoramos un poco, pero hoy pueden hacer arte. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer arte era con la fotografía. Yo salía a caminar y a sacar fotos y eso después la subía y mucha gente me comentaba las fotos y les gustaba y era caminando, mientras iba caminando. Entonces, que hoy puedan identificar cómo pueden hacer arte, que si se han olvidado de hacerlo o lo han puesto en un segundo o tercer lugar, puedan dedicarle tiempo a esto. Y bueno, si no saben cómo hacerlo, seguro hay un artista en la vuelta que pueda ayudarlos, acompañarlos en el proceso. Pero sí, desafíos que hoy con lo que tienen, con lo que hay en la vuelta, puedan desarrollar esto que Dios ya puso en cada uno de nosotros. Y sin duda que también el desafío es, que podamos estar compartiéndolo también entre nosotros y que podamos ver el pincel de Dios en nuestras vidas. Tal cual. Así que, muchas gracias por compartir con nosotros, Fati, sobre arte, sobre creatividad y sobre Dios en todo esto, ¿no? Entonces vamos a poder ver cómo esto podemos aplicarlo de forma práctica y estoy segura que va a ser de gran bendición para nosotros y para los oyentes. Tal cual, muchas gracias por la invitación. Y a los oyentes del otro lado, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio de Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Chao. Gracias por escuchar Nexo. Puedes seguirnos, dejar una calificación o compartir el podcast con un amigo. Escúchanos en Spotify y conoce más sobre el seminario en Instagram, Facebook o nuestro sitio web, seminariobíblico.com.